Hace un poquito más de 5 años estaba en un cumpleaños, era un domingo al mediodía y después de comer empecé a sentir un pequeño malestar. Fueron pasando las horas y ese malestar ya era un fuerte dolor en el pecho y en el hombro. Entonces en ese momento simplemente decidí volver a mi casa con la idea de poder recostarme, de descansar, y ahí cometí el grave error que puede cometer alguien en esa circunstancia. Le comenté a mi mamá. Claro, y no duró ni un minuto la señora en prácticamente agarrarme de los pelos y llevarme al centro de cardiología para que me analicen. Gracias, mamá. Pasaron las horas, me hicieron varios estudios y después de un tiempo me daban la grata noticia de que el test de troponina, ese que te hacen para saber si estás pasando por un infarto, era negativo. No era un infarto, pero era algo así. Era una fuerte patada al estómago y al orgullo. Y digo al estómago porque yo sabía que ese dolor, que era una gastritis fuerte causada por el estrés, yo sabía que venía de mi estrés laboral. ¿Y cómo podía, si yo tan solo tenía 26 años en ese momento, estar pasando por algo así? Entonces me sentía débil, me sentía vulnerable, me sentía frágil y hasta en algún punto me sentía caprichoso. Pero aunque no lo crean, eso fue lo mejor que me puede haber pasado en ese momento. Y usted alguno dirá que se fumó este. Pero porque a partir de ese momento empecé a pensar, empecé a reflexionar, empecé a buscar ayuda en una coach, en un psicólogo, en un sacerdote amigo, hasta llegué a rezarle al gran Marcelo Gallardo. Y a partir de todo esto, pude entender que algo debía cambiar. Pero que eso que debía cambiar era yo. Porque entendí que lo que me pasaba y lo que me hacía mal no tenía que ver con el trabajo, con mis jefes, con la presión, con lo que pasaba en el día a día, que existían y eran real, sino que tenía que ver por cómo yo me tomaba esas cosas. Un tiempo después, pasaron aproximadamente 5 meses, en el que mi rendimiento empezó a aumentar, a mejorar mis relaciones, empecé a mejorar mi estado de ánimos, por empezar a hacerme cargo de eso que pasaba y dejar de culpar a lo que pasaba ahí afuera. Empecé a darme cuenta que algo tenía que hacer y en ese momento decidí renunciar, como muchos otros. Y no era solo renunciar a un trabajo, renunciar a una multinacional, a los beneficios, a un buen sueldo, renunciar a amigos que ya tenía en la empresa, sino que también era renunciar a 5 años, 6 años de haber estudiado agronomía, con el esfuerzo que eso conllevaba, de haber trabajado, pero sobre todo era renunciar a todo eso que yo en algún momento había buscado y me había esforzado pensando que me iba a hacer feliz. Entonces renuncié, ahora era feliz, un poquito más feliz, no tenía un peso, pero a partir de esa situación empecé a darme cuenta que no solamente otras personas las pasaban mal, sino que, y aclaro acá, importante, no es que para ser feliz haya que renunciar, no es que para ser feliz haya que dejar todo eso que te pasaba, sino que en mi caso yo decidí renunciar para empezar a buscar lo que yo quería, para empezar a ver que eso, que no tenía muchísima claridad, pero que por lo menos estaba seguro que tenía que ver con las personas. Y hay algo que me pasaba cuando estaba mal y que me quejaba de todo, es que muchas personas, amigos, se me acercaban y yo mismo lo pensaba, por eso esta imagen de esa voz interna, y pensaba, ¿cómo podés estar mal con ese trabajo? ¿Cómo podés quejarte de eso que otros lo quisieron? Lo tenés todo. Como si fuese que nuestra felicidad está determinada por lo que pasa en el mundo exterior. Y hoy la psicología, hoy la ciencia, nos dice que claramente que lo que pasa en el mundo exterior no es lo que condiciona o lo que determina lo que pasa adentro de nosotros mismos, sino que al revés. Nuestra experiencia interna, nuestra manera de ver las cosas, es lo que condiciona la realidad. Y si nosotros podemos empezar a cambiar nuestra manera de ver las cosas, si podemos cambiar nuestra experiencia interna, cambia nuestra felicidad y cambia nuestros resultados. Y después de todo esto, de haber renunciado, empecé a darme cuenta cuánta gente la pasaba mal en el trabajo. ¿Se dieron cuenta alguna vez de eso? ¿Se dieron cuenta gente la pasa mal en el trabajo?
Empecé a ver que mis padres muchas veces la habían pasado mal en el trabajo, amigos, conocidos, y eso no solo afectaba a nivel físico y mental, generando algunas enfermedades y bajones, sino que también y sobre todo afectaba a nivel social, afectando las relaciones con las personas que se relacionaban. Entonces me empecé a preguntar cómo puede ser que esto que llamamos trabajo, donde pasamos más de la mitad del tiempo que pasamos despierto, nos afecte de esa manera. Y que muchas veces lo normalizamos y decimos, bueno, es lo que hay. El trabajo es así. ¿Alguna vez escucharon eso? Y eso está mal. Y no hay que normalizarlo. El trabajo puede y debe ser una fuente de satisfacción y de desarrollo, en vez de ser todo lo contrario, una fuente de resignación y de sufrimiento. Estoy convencido de que podemos empezar a construir una sociedad más feliz a partir de ser más felices en el trabajo. Y hay una cosa que me pasa cuando voy por primera vez a las empresas con las que trabajo, les hago para que no se pierdan, que muchas veces pregunto, disculpa, ¿y cuánta gente trabaja aquí? Y me contestan, la mitad. Claro, y se ríen. Y yo lo miro y me pregunto por dentro, ¿y la otra mitad? Y esto que me contestan a veces como chiste se condice con lo que Great Place to Work nos dice que en el año 2021 el 49% de las personas no la pasaron bien en el trabajo. No tuvieron una buena experiencia en sus organizaciones. Y peor aún, lo que nos dice la consultora Gallup, el 60% de los trabajadores está descomprometido y un 19% de las personas está enérgicamente descomprometido. ¿Y a qué nos lleva esto? Obviamente nos lleva a pérdida de productividad, pérdida de talento, pérdida de clientes, pérdida de rendimiento y sobre todo nos lleva a lo que Jeffrey Pfeffer de la Universidad de Stanford nos dice, el trabajo está matando a la gente y a nadie le importa. Y entonces, esto que muchas veces lo vemos como algo normal, es lo que hay que empezar a cambiar. Y no quiero quedarme con lo malo, sino que quiero quedarme con la gran oportunidad que tenemos en este momento. Cada vez hay más estudios, y ya hay un montón de estudios que nos dicen que la felicidad en el trabajo tiene un gran impacto positivo. Cuando las personas somos felices en el trabajo, somos más inteligentes, somos más creativos, somos más innovadores. Y obviamente esto nos lleva a tener mejores resultados, a fidelizar al cliente, a fidelizar a los colaboradores, a tener más productividad, a conectar mejor y a estar más comprometido. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahora con esto? ¿Qué hacemos con esto? Lo que nos dice la psicología positiva es que lo que pasa ahí afuera no es lo que condiciona lo que vivimos por dentro. Le decía, hoy, hace aproximadamente un mes, me juntaba después de una charla con una persona que se me acercaba y me decía, disculpa, mi jefe todos los días me repite que mi trabajo es evitar que me despidan. Qué trabajo, ¿no? Cuando la gente es feliz, no trabaja para no ser despedida. Cuando la gente es feliz, trabaja para aportar, trabaja para realizarse, trabaja para crecer. Y hoy la psicología positiva nos dice claramente que nuestras circunstancias, lo que pasa ahí afuera, solo afecta un 10% de nuestra felicidad. Un 50% está determinado por la genética y te pueden tocar genes más pesimistas y otros más optimistas. Pero el 40% restante depende de las decisiones. Las decisiones que tomamos todos los días conscientemente para decidir cómo vemos las cosas que pasan y qué hacemos con esas cosas que pasan. Ser feliz en el trabajo puede ser una decisión tuya. Y quiero aclarar, antes de seguir, que ser feliz en el trabajo no quiere decir estar todos los días saltando, cantando, que te levantes, ¡ay, qué lindo! Hoy tengo que ir a trabajar y salgas corriendo, puede ser. Pero tampoco tiene que ver con ver los problemas como lo peor que te puede pasar, ni tampoco como ese positivismo, por ejemplo, cuando vas caminando por la calle y una paloma, y vos digas, ¡ah, es suerte! Hoy es el mejor día de mi vida, seguro me asciende mi jefe. No, es el positivismo que nos sirve. El positivismo que sirve es simplemente ver a los problemas, no como dramas, sino como situaciones a resolver. Porque eso es lo que hace la gente que es feliz en el trabajo. Y en vez de decir, tengo que ir a trabajar, simplemente dice, tengo la oportunidad de ir a trabajar. Y se sienten agradecidos por eso. Entonces,
Ahora quiero sí compartirles algunas de las estrategias que nos dan los expertos sobre qué hacer para poder ser más feliz en el trabajo. Y la primera tiene que ver con descubrir, usar y potenciar tus fortalezas. Esto que parece muy simple, pero muchas veces hay algunos que dicen, ay, que yo no tengo ninguna fortaleza. Puede ser que haya alguno por ahí, pero ninguno de ustedes. Entonces, descubrir y usar las fortalezas hace y le da más posibilidad a las personas de estar en equipos de alto rendimiento, de mejores resultados y de alta satisfacción laboral. Y tu fortaleza puede ser cualquier cosa. Si te gusta escuchar, si se te da bien escuchar, dedica más tiempo al cliente, a un colaborador, a un compañero, a tu jefe, a escucharlo, para que eso te haga bien a vos. La segunda tiene que ver con aumentar tus emociones positivas. Cuando las personas sentimos algo positivos, en ese momento somos más inteligentes, somos más saludables y conectamos mejor con las otras personas. Y hay 3 palabras que tienen que ver con esto, que cuanto más las damos, mejor nos sentimos. Que quiere decir más gracias, más por favor y más perdón. Y que la podemos resumir en la palabra amabilidad. Y está comprobadísimo, y no tengo mucho tiempo para dar muchos estudios, pero cuanto más amables somos, más felices somos. Y acá hay una regla que dice 3 emociones positivas por cada negativa. Y como nunca sabemos cuándo va a pasar una paloma, o cuando nuestro jefe nos va a decir algo malo, o cuando nos va a pasar un momento malo, aumentemos nuestras emociones positivas, que depende de nosotros, siendo más amable. La tercera tiene que ver con construir relaciones positivas. El estudio de comportamiento humano más largo de la historia es de la Universidad de Harvard. Y nos dice claritamente que la cantidad, pero sobre todo la calidad de nuestras relaciones, nos hacen más felices y más saludables. Y esa calidad, ese construir relaciones positivas, ese ser más amables con los otros, enfocarnos en sus fortalezas, ayudarlos a descubrir sus fortalezas, agradecerles, reconocerles, pedirles perdón, si es lo que necesitamos. Y la cuarta tiene que ver con algo que ya vienen hablando, que es conectar con un propósito. Pero yo quiero traer la historia de Helen Keller. Helen Keller, esta niña que nació en 1880 y que a los 19 meses de edad, por una enfermedad, quedó ciega, sorda y muda. Esto no la detuvo a Helen. Helen fue la primera mujer en graduarse con honores en la Universidad de Harvard. Y no solo eso, sino que es una de las mujeres más reconocidas del siglo XX por su gran lucha por el derecho al voto de la mujer, derechos de los trabajadores y otras causas. En una entrevista le preguntaron a Helen si había algo peor que no poder ver. Y ella le contestó, sí, hay algo peor que no poder ver, que es tener ojos para ver, pero no tener una visión en la vida. Y no tener una visión en la vida es no conectar con un propósito, es no conectar con ese para qué de lo que hacemos el día a día y el impacto que tiene en un cliente, en un colaborador, en la sociedad, en el ambiente. Cuando las personas podemos conectar con un para qué, que es ver nuestro trabajo como algo mucho más de lo que solo impacta en nosotros, somos más felices. Y para cerrar, y ustedes me dirán, esta hora, re tarde, y vos me das todo eso, es muy difícil, y puede ser, pero es posible. Y de eso se trata. Se trata de creer que es posible, se trata de que creamos que la felicidad en el trabajo existe y que depende más de nosotros. Y así como las personas, una sociedad más feliz va a ser una sociedad más inteligente, una sociedad más creativa, una sociedad más innovadora para empezar a resolver todos los desafíos que tenemos a nivel ambiental, económico y social. ¿Le gustaría algo así? ¿Quién quiere una sociedad más feliz? Levante la mano. Bueno, ya levantó la mano y ya saben por dónde empieza esto. Empieza en la transformación de cada uno para decidir empezar a ser felices en el trabajo, para que podamos empezar a construir empresas más felices que hagan de esta sociedad una sociedad más feliz. Muchas gracias.